Hola, soy María Ángeles Cárdenas y en esta oportunidad voy a hablar sobre el credo capitalista, capítulo 16 de la obra de Sapiens de Animales a Dioses de Yuval Harari. Entonces, Yuval Harari es un escritor, filósofo, historiador, nacido en Israel en 1976, el cual es un especialista en historia del mundo medieval y militar, el cual tiene un foco en cuestiones macrohistóricas, es decir, ver la historia con temas generales de la humanidad. Entonces, en su obra, Sapiens, Animales a Dioses, una breve historia de la humanidad, fue originalmente escrita en hebreo, sin embargo fue traducida a más de 65 idiomas debido a que fue un bestseller, un éxito que lanzó a la fama a Yuval Harari. La cronología de esta obra data desde la Edad de Piedra hasta las revoluciones políticas del siglo XXI. Yuval Harari en una entrevista de un TED Talk de 2015 menciona, ahora que tenemos un mundo más global, necesitas la historia del mundo, no de un país o religión en particular, sino la historia de la humanidad en general. Y eso se debe a que dice que debemos de aprender como sociedad de nuestros errores del pasado para poder mejorar y tener un mejor futuro. Entonces, primero menciono y muestro lo que es un esquema en resumen de lo que es el capítulo 16 de Credo Capitalista, con los tópicos más importantes que toca Yuval Harari. En primer lugar, hace una comparación de lo que es la época premoderna con la época moderna. También menciona lo que es el préstamo, los créditos, que justamente fueron el cambio que se dio y que permitió que en la modernidad hubiera una idea de progreso y ya no un estancamiento. Asimismo, otro tópico importante es lo que es el capitalismo imperial, en donde el generar confianza en un sistema financiero que se creó a partir de la confianza, basado en la confianza, hace que existan casos como Holanda, que fue un imperio europeo que tuviera un crecimiento acelerado. Y también muestra ejemplos negativos en donde como imperios como España o Francia demostraron que no supieron generar confianza en el sistema financiero. Por último, habla sobre una relación entre el crédito y la política y cómo estos dos términos no pueden estar desligados, así como pros y contras del libre comercio. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar sobre una comparación entre la economía premoderna y moderna. Primero, mencionar que la producción global en la época moderna era muchísimo mayor per cápita, es decir, por habitante. Este se dio un crecimiento considerable. Ahora, en la época premoderna había una capacidad limitada para poder dar préstamos, es decir, el dinero solo se representaba con cosas tangibles en ese presente. No podía representarse en cosas que yo planeara para mi futuro. Entonces, en la época premoderna, las personas, justamente Harari hace una comparación de la economía con un pastel, el cual tiene finitos pedazos. Entonces, a menos de que yo tomara el pastel de otra persona, yo no podía enriquecerme. Es decir, uno medraba, es decir, mejoraba su condición socioeconómica a costa de que otro empobreciera. Sin embargo, en la época moderna, ellos creían en que el pastel podía crecer de tamaño y ese margen que crecía era considerado un crédito. Es decir, que yo podía ser rico sin que tú empobrecieras. Justamente hablando de créditos, esto no era posible en la época premoderna. Como mencioné, había un número finito contable de trozos de pastel. Entonces no había cabida para que hubiera un crédito. Es decir, las personas creían muchísimo más en lo que era en las épocas pasadas, tenían mejores recuerdos de ella y no creían que su futuro iba a ser prometedor, cosa que cambia en la época moderna, en donde se tiene una mayor confianza en el futuro. Y justamente el crédito es un término que parece que es un dinero que no se tiene en el presente, pero es un bien imaginario. Es decir, la perspectiva del pueblo en la época premoderna se sentían limitados y sentían que no tenían oportunidades para crecer y solo vivían por en el presente. Sin embargo, en la época moderna se da una alta capacidad de financiar empresas por parte de cualquier persona, ya sea pobre o rica, de la nobleza o del pueblo. Y entonces ellos sentían que podían proyectarse un futuro. Entonces, planear cosas con un dinero que no tuvieran en ese momento y poder generar ingresos en un futuro. Me parece importante también mencionar cómo eran vistos en ese entonces los ricos. En la época premoderna, los ricos tenían que dar su dinero a la caridad, debido a que se decía que amasar grandes sumas de dinero era pecaminoso. Como mencioné, habían trozos contables de pastel. Entonces, si esa persona era rica, quería decir que le había quitado su pedazo a otra persona más. Sin embargo, en la época moderna, los ricos son gente vista como útil, debido a que ellos hacían girar las ruedas de crecimiento y por ende hacían un beneficio para todos. Entonces, entre las ideas principales destaco lo que es el capitalismo imperial. El capital es todo dinero, bienes o recursos que se invierten de nuevo en producir y generar más ingresos. Este capitalismo imperial surgió en el periodo moderno temprano debido a acontecimientos económicos en Asia. En Asia se dice que las autoridades y los reyes saqueaban al pueblo y no velaban por sus intereses, cosa que cambia. Y los estados europeos, los imperios europeos, empiezan a creer en lo que es el credo capitalista y entonces tienen un crecimiento muchísimo más rápido. Entonces, el capitalismo imperial, justamente como menciona esa cita que tuve de Harari, dice que decía cómo es que funcionaba el dinero y promovía la idea de que tengamos que reinvertir los beneficios que teníamos en la producción para conducir un crecimiento aún más rápido. Es decir, lo que iba ganando tenía que seguir invirtiéndolo para seguir generando más riquezas. Es decir, una persona capitalista era aquella que reinvertía parte de su salario en el mercado de valores y no solo escondía su riqueza o le inyectaban cosas que no eran productivas y no le iban a generar nada en un futuro. Es decir, el dogma principal del capitalismo era el crecimiento económico. Ese era su bien supremo, el crecimiento económico. Ahora, justamente con el debate sobre el crédito y la política, ambos términos no pueden estar desligados, porque si bien es cierto que el crédito puede darse por innovaciones tecnológicas o descubrimientos de nuevos recursos, no está desligado de lo que es la política.
Es decir, las condiciones políticas de un Estado, como el régimen en el que está o si tiene conflictos con otras naciones, siempre van a intervenir en lo que es el crédito. Asimismo, se dice que por más que un país no tenga recursos, mientras siempre y cuando tenga un buen sistema político, va a poder generar o mejorar o tener un mejor crecimiento. Tal es el caso de Holanda, un ejemplo de que menciona Harari, el cual era un país que era desértico, pero supo tener estrategia y administrar y generar confianza en el sistema financiero, y por lo cual pudo derrocar a estados que tenían recursos, pero no supieron manejarlos, como es España. Justamente hablando de España, nos apoya la siguiente cita: el capital se va paulatinamente a los estados dictatoriales que no defienden a los individuos privados y su propiedad. España saqueaba a sus pobladores, no respetaba lo que es la propiedad privada, entonces generaba desconfianza en ellos y por ende en un punto se fue a la quiebra. Entonces, hablamos de libre mercado, que es una variante más común de lo que es el credo capitalista. Los pros a favor de él es que dice que el libre mercado podría tomar las mejores decisiones para poder generar o apostar por opciones que le generen mayores utilidades y que beneficien a todos, ya que si la política interviniera, no podría darse porque estaría sesgado por intereses políticos, entonces tendría un crecimiento más lento. Sin embargo, en contra del libre mercado se dice de que los mercados no pueden protegerse sobre fraude, robo o violencia. Entonces, los sistemas políticos para eso existen, para tener leyes que regulen o sancionen el comportamiento de otros individuos. Asimismo, sin leyes, estos libres mercados, capitalistas podrían volverse avariciosos y podrían generar los siguientes conflictos, el cual sería de que no distribuyen justamente las riquezas que se van generando. Es decir, que mientras el jefe vaya generando más riquezas, en vez de repartir mayores ingresos a sus trabajadores, simplemente se junten las riquezas y les aumente más horas de trabajo. Y justamente de ese término nace lo que es la esclavitud. La esclavitud fue de la mano con lo que es el auge del capitalismo. Y es uno de los puntos en contra del libre mercado. Entonces, voy a terminar este video mencionando dos preguntas. Si acaso el pastel económico puede crecer indefinidamente, es decir, no va a llegar a un punto en el que se acabe de seguir invirtiendo y seguir generando más beneficios. Fue una de las preguntas que me causó más interés durante toda la lectura, porque yo sé que todo este mundo, así como sube, tiene que caer. No puede haber un punto máximo, siempre indefinido. Asimismo, me pregunto si es que realmente no podemos vivir sin el capitalismo. Se menciona que los que están a favor del capitalismo mencionan en que opciones como el comunismo nos dejaron peores estragos. En el caso del Perú podemos ver, pero es un debate muchísimo extenso que no quiero tocar. Pero me parece muy injusto decir simplemente como se aprendió la lección y vamos a mejorar. Porque justamente con esa cita que he mencionado, el capitalismo mató a millones debido a una fría indiferencia ligada a la avaricia, es que dejamos de robarle solo el pastel a otra persona para enriquecernos, sino que asesinamos a miles de personas por la esclavitud para poder que la gente avariciosa pudiera crecer, los estados pudieran crecer. Y me parece muy triste que simplemente lo dejemos como una cifra, algo que se dio, cuando es algo muchísimo más importante que eso. Así que, bueno, finalizar el video mencionando muchas gracias por prestar atención.